Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Libertad. Como saben, pues este programa, organizado desde Caminos de Libertad, está dedicado a tocar desde posiciones liberales infinidad de temas. Hemos hablado sobre las consecuencias económicas de la pandemia, las consecuencias para la estructura de derechos y libertades que la pandemia ha tenido. Hemos hablado sobre el empresario y su rol como agente de cambio en la sociedad, y durante los últimos tiempos, sobre todo en el segundo semestre de este año, pues hemos tocado e intentado analizar las distintas elecciones que han tenido lugar en el espacio iberoamericano. Hoy reflexionaremos sobre qué nos espera en las futuras elecciones que tendrán lugar en Argentina, y para eso, como siempre, pues estamos con grandes amigos de la casa. En primer lugar, presento a Candelaria de Lizalde. Candelaria es coordinadora general de la Fundación Libertad y Progreso, especialista en planeamiento estratégico, evaluación de proyectos y resolución de conflictos. También está con nosotros Alejandro Bongiovanni, viejo conocido, ha participado en varios programas de Voces de Libertad, director de políticas públicas en la Fundación Libertad de la Argentina y un conocido y reconocido articulista en distintos medios nacionales e internacionales. Alejandro tiene una larga vida en la promoción de distintos proyectos en defensa de la libertad. Y por último, también contamos aquí el día de hoy con Marcos Falcone, politólogo liberal, conduce 4 siglos de liberalismo, un podcast sobre la historia de la tradición liberal moderna, y también desde el año 2020 el podcast Téngase Presente, un ciclo de entrevistas con referentes liberales sobre política, economía, historia y filosofía. Marcos ha obtenido el segundo lugar en el concurso de ensayos organizado por esta casa, por Caminos de Libertad, y por eso pues, hay que decirlo, además pues, felicitándole por el logro y por el trabajo. Como saben, la metodología de estos diálogos es bastante sencilla. La idea es lanzar a la mesa una serie de preguntas y tomarse unos 3-5 minutos para reflexionar sobre la pregunta que se tira al grupo, ¿no? Y bueno, obviamente, pues ya hemos visto que el 12 de septiembre tuvieron lugar elecciones primarias en Argentina y que el 14 de noviembre tendrán lugar las legislativas, ¿no? Con las excepciones que registra la propia legislación de ese país, porque creo que no se renueva toda la Cámara, creo que es la mitad del Congreso y un tercio del Senado, ¿no? La idea es, como primera pregunta, ¿qué escenarios políticos se vislumbran en este momento, ¿no? ¿Se encuentra el oficialismo y el ejecutivo actual acabado o tiene todavía una oportunidad para controlar en este caso el legislativo? Y le voy a pasar la palabra en primer lugar a Candelaria. Candelaria, bienvenida y muchas gracias. Bueno, Edu, muchísimas gracias. Es un placer estar acá conversando con ustedes, con los amigos Ale y Marcos. La verdad es que lo que sucedió en las PASO y lo que está por venir, me parece, digamos, es la crónica de una muerte anunciada. O sea, para mí tiene que ver mucho con una disociación absoluta como dice el candidato Milei, de la casta política con lo que está sucediendo en la Argentina de hoy, con la realidad de los argentinos, ¿no? En este último año, por ejemplo, hay un 36% de argentinos que les costó llevar la comida a la mesa de su casa. Digo, ese tipo de cosas sin educación, un año y medio sin educación, sin ir a clases, con una pandemia digamos, con un tratamiento de la pandemia que se llevó puesta todas las libertades individuales, ¿no? Yo creo que nunca lo vieron a eso, nunca lo vieron y se jactaron después haciendo vacunatorios VIPs, teniendo fiestas privadas, se rieron de la gente, y creo que esto se vio, digamos, tuvo consecuencias las PASO, y para mí va a tener consecuencias también en las elecciones generales. No sé qué piensan los chicos, pero para mí se van a comer una paliza. Muy bien, muchas gracias, Candelaria. Le paso el micro a Marcos. ¿Cómo ves los escenarios? ¿Cómo ves la situación del oficialismo y en general pues, el ambiente para estas elecciones? Bueno, comparto con Candelaria que claramente estamos viendo el efecto de toda una serie de medidas del gobierno
que asumió en 2019, o sea, antes del comienzo de la pandemia, y que ya entonces estaba tomando medidas destructivas para la inversión, para el crecimiento económico, medidas que se agudizaron por la sobreactuación que hubo con una de las cuarentenas más largas del mundo, ¿no? En Argentina hubo una cuarentena muy dura, que durante muchos meses ni siquiera tenía casos de coronavirus, o sea que lo único que hacía era patear un problema hacia adelante. Dicho esto, y teniendo en cuenta que Argentina tiene una larga historia de, por lo menos en los últimos 10 o 15 años, de gobiernos que parecían muertos y reviven, yo sería muy cauteloso de decir que incluso si pierden esta elección general que se viene, entonces el kirchnerismo o el peronismo están acabados. Porque, como te decía recién, ya hemos visto casos en los que 2 años antes de la elección presidencial, que como es este el caso, el gobierno pierde y luego por algún motivo se recupera. Sí es cierto, de todas formas, sí son ciertas 2 cosas. Una es que el kirchnerismo ya está en el poder hace casi 2 décadas, con la excepción de los 4 años del gobierno de Macri, y que sus políticas económicas, que son anticrecimiento, ya no pueden aprovechar los stocks que había presentes en los primeros años. Entonces es cada vez más difícil hacer política populista cuando uno no tiene plata. La otra cosa que es cierta es que justamente ese interregno entre 2015 y 2019 del gobierno de Mauricio Macri ha sido una experiencia interesante, quizás no tanto por el liberalismo que tuvo, que no fue demasiado, sino por el hecho de que después de la elección su coalición de gobierno no se desbandó. Y esta es una diferencia importante respecto de elecciones anteriores donde la oposición estaba dividida. Hoy tenemos una oposición que no está dividida de manera tal que le haga perder una elección. Entonces, los que fueron gobierno hace solo 2 años, hoy están listos para recuperar el poder de nuevo. Hay opciones por afuera, terceras opciones, de izquierda, del liberalismo, pero digamos, es un golpe importante a la hegemonía del kirchnerismo, del peronismo, que en este momento está prácticamente unido. Entonces, de cara hacia el futuro, vamos a ver qué es lo que pasa. Argentina tiene un sistema muy particular que hace que las primarias sean prácticamente un espejo de las elecciones generales, y lo que sucede es que entre los 2 meses que se dan las elecciones, los gobiernos tienen incentivos terribles para, como decimos acá, tirar la casa por la ventana y gastar todo el dinero que sea posible para recuperar los votos una vez que saben bien dónde están parados. Entonces, bueno, vamos a ver los efectos de eso en el país, en la economía, después de la elección. En ese sentido no soy muy optimista, pero por lo menos soy optimista en el sentido de que la sociedad no está perdonando el curso que ha tomado el gobierno desde 2019, lo cual me parece correcto. Muchas gracias, Marcos. Y cierra esta primera ronda Alejo Bongiovanni, bienvenido. Buenas de nuevo, que hacía meses que no. Gracias, Edu. Gracias, Edu, querido. Gusto saludarte, gusto saludar a Cande y a Marcos. Recordemos un poquito cómo era, para analizar si estamos en las postrimerías del kirchnerismo o no. ¿Cómo era el kirchnerismo antes de esta pulseada con Juntos por el Cambio? En 2007, Cristina ganó por más o menos el 45% de los votos, y la segunda fue Elisa Carrió, una socialdemócrata o de democracia cristiana, digamos, para que entiendan los que no son argentinos, que sacó algo así como el 25, el 26% de los votos. Y en 2011 Cristina ganó con el 54% de los votos, y el segundo sacó el 16% de los votos, o sea, casi triplicó la cantidad de votos. Entonces después se formó esta coalición, que como toda coalición no termina siendo mucho de nada, porque es un poco de muchas cosas, digamos. Para los radicales no es una coalición radical, para los liberales no es una coalición liberal, para los más socialdemócratas no es del todo socialdemócrata, que logró poner frente al kirchnerismo algo de un porte similar, y logró llevar con muy ajustada diferencia, yo siempre digo lo mismo, 8 estadios monumental de diferencia, a Mauricio Macri al gobierno en 2015, ¿no? 8 estadios monumental de diferencia fueron los que le permitieron ser el gobierno a Mauricio Macri con la coalición Juntos por el Cambio. Que como Marco expresó, no fue un gobierno que desilusionó en muchos temas, sobre todo
o acaso fundamentalmente en los temas económicos, porque se pecó de un excesivo gradualismo morosidad en materia de políticas públicas, pero que implicó cierto cambio respecto de lo que es un proyecto de gobierno hegemónico y, a ver, una banda de ladrones que tomaron el poder. Ahora, el kirchnerismo ya, Juntos por el Cambio, lo obliga a cambiar. ¿Y en qué digo que lo obliga a cambiar? Bueno, en 2019, Cristina pone a un tipo como Alberto Fernández, que para ese momento, no para Candelaria, no para Marcos, no para mí, pero sí para mucha gente en este país, se veía como una persona moderada, como una persona que iba a tomar algunas decisiones un poco más pro mercado. Incluso algunos llegaron a decir, bueno, va a ser una suerte de neomenemismo, ¿no? De este melange entre peronismo y medidas pro mercado y aperturismo y demás. Por supuesto, eso hubiese sido un paso en el sentido correcto. Entonces Cristina logró con Alberto Fernández aumentar su caudal de votos. Cristina tiene un 30% de los votos, lo vemos hoy. O sea, hoy uno puede decir, che, el kirchnerismo le hizo una mala elección o una buena elección. Bueno, hizo una mala si el proyecto es, por supuesto, mantener el poder en 2023. Ahora, que el 30% del país siga votando kirchnerismo, después de la pobreza, del encierro, del autoritarismo, bueno, te habla de un voto duro que es de Cristina, que está completamente cristalizado, y que como techo es muy bajo, pero como piso es muy alto. Bueno, ¿qué hizo Cristina en 2019? En una jugada magistral, porque hay que admitir que es una déspota cínica e inmoral, pero de política algo entiende. Bueno, se bajó a vicepresidente inventando un modelo que, dicho sea de paso, Latinoamérica lo está empezando a ver, es decir, el modelo del vicepresidente que en realidad es el presidente, pone un fronting un poco más moderado, un poco más digerible para el establishment, y bueno, y ve lo que hace. Se muestra más vegetariano. Bueno, una de las cosas que humildemente yo dije que iban a pasar, pero también lo dijeron otros, en los primeros meses de ver el rodaje de Alberto Fernández, es decir, el gobierno se va a terminar reduciendo, o sea, todo eso que ganó con Alberto Fernández se va a reducir, y Cristina va a terminar teniendo lo que tenía antes, que es su voto duro y nada más. Que por supuesto, por eso no le alcanza para 2023. Pero eso no le alcanza. O sea, hoy Alberto Fernández vale cero. Vale cero. No tiene imagen, no tiene voto propio, no tiene narrativa propia. Entonces, el kirchnerismo volvió a achicarse al núcleo duro, muy duro, que insisto, no es nada desdeñable. Cualquier político en Argentina querría tener un 30% de voto duro como tiene Cristina Fernández. Ahora, ¿le alcanza para 2023? No. No le alcanza. ¿Qué va a pasar en 2023? Bueno, es muy probable que el gobierno vuelva a la coalición opositora. Es muy probable, esto es Argentina. También puede explotar el sistema político, nos quedan 2 años de más pobreza, de más inflación, de más desocupación, y puede que implosione el sistema político como fue en 2001. Ahora, hay algunas señales, por supuesto uno no quiere que eso suceda, hay algunas señales positivas, sí, una la mostró Marcos. Después de la elección de 2019, todo el mundo pensó que la coalición opositora se iba a desgranar. Uno ya veía a la gente con la garrocha buscando saltar hacia el otro sector, cosa que la verdad es que no sucedió. Y es bastante curioso que no haya sucedido. Incluso ahora hay algunos gestos de ampliar la coalición, incluso a personas como Javier Milei. Digo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le está haciendo señas de luces a Javier Milei diciendo, bueno, si mañana querés participar acá, tenés la puerta abierta. Cosa que después Javier tendrá que analizar si le conviene o no le conviene. Pero después, digamos, si querés, hablamos de los liberales en la política como un capítulo aparte. Pero en esto de si el kirchnerismo no, digo, yo no lo daría por muerto, esto es Argentina, no hay muertos políticos en Argentina, pero hoy el kirchnerismo está en un problema no solo de números, no solo de boletas, no solo de cuento de votos, sino que perdió su base de sustentación. La base de sustentación del peronismo siempre fueron los trabajadores. Y este es un país que hace años que no genera trabajo. Entonces, cambió la base de sustentación del trabajador en blanco, del empleo, del sindicalizado, al tipo que recibe planes sociales, que no le alcanza, que está enojado y que empieza a ver alternativas más antisistémicas, tanto más de derecha o también de izquierda. Lamentablemente la izquierda es la tercera fuerza a nivel nacional del país en esta elección, y eso tiene también su sentido, digamos, en esto. Entonces digo, ha perdido su narrativa, ha perdido su base de sustentación y va a ser una mala elección. Creo yo que va a ser una mala elección, y espero que va a haber una mala elección. ¿Qué significa además ser una mala elección? Mirá,
Eduardo, el peronismo desde el 83, o sea, desde el año de la democracia, desde el año en que nací, tiene quórum propio en el Senado de la Nación. Es probable que este año lo pierda. Es probable que el peronismo pierda el quórum propio en el Senado de la Nación. Eso no es baladí para el peronismo. No es baladí. Ahora, claro, puede ser que el peronismo después se termine separando del kirchnerismo y se haga una corriente más de peronismo vegetariano, de peronismo, entre muchísimas comillas, republicano, de un peronismo un poco más promercado. Bueno, eso abonaría a un cambio de régimen a partir de 2023. Falta muchísimo, los incentivos hoy no están alineados, estamos en elecciones, es todo muy caótico, hay mucho enojo, recién salimos de una pandemia, el 2023, como decía Borges, el futuro es inescrutable. Vamos a ver qué pasa, pero si uno tuviera que apostar, apostaría que en noviembre la elección del kirchnerismo va a ser igual o un poco peor, y de cara al 2023 va a estar muy mal parado, tanto en lo electoral como en lo narrativo y en lo relativo a su base de sustentación. Muchas gracias Alejo. Vamos a la segunda ronda, que un poco ya lo has anticipado, ¿no? Son los perfiles liberales que hay en la oferta política argentina y, bueno, qué oportunidades tienen pues de copar posiciones de poder y por lo menos dar guerra, ¿no? a ese kirchnerismo, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Vamos a empezar esta ronda porque siempre cambiamos los órdenes por Marcos. Marcos. Bueno, respecto de la oferta liberal en esta elección, la verdad es que estamos viendo avances. Si uno piensa en opciones competitivamente, o sea, electoralmente competitivas del liberalismo, la verdad es que los últimos 20 años más o menos brillan por su ausencia, excepto por la elección de 2019, donde ya apareció un candidato, que era José Luis Espert, a presidente, que por lo menos puso las ideas liberales en el tablero, ¿no? Y al hacer eso, también obligó en su momento al expresidente Macri a por lo menos liberalizar su discurso, ¿no? Esto es algo que volvemos a ver ahora en el 2021, pero donde también vemos una explosión de candidaturas liberales, o que por lo menos quieren tomar la bandera de la libertad como un estandarte, ¿no? Entonces tenemos a candidatos como Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires, que va por afuera de la coalición de Juntos por el Cambio, que fue la coalición que gobernó entre 2015-2019, pero también tenemos, como decía Alejandro, hacia adentro de la coalición de Juntos por el Cambio, la opción, que estuvo en las elecciones primarias, de Ricardo López Murphy, por ejemplo, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires, para tomar las dos jurisdicciones a las que se les presta más atención a nivel nacional, también tenemos otra vez la candidatura de José Luis Espert, ¿no? Son candidaturas que generan mucha atención mediática y que, igual que pasaba en 2019, están forzando a las opciones de otros partidos, de otras coaliciones, de otros movimientos, a tomar sus banderas, ¿no? Y ese es el efecto que a mí me parece que es más importante, más allá de cómo les vaya a ellos mismos, que, dicho sea de paso, no les va mal, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Para que uno se dé una idea de hasta dónde está llegando el discurso liberal, en la Ciudad de Buenos Aires, en las elecciones primarias, 1 de cada 4 votantes votó por alguna de las dos opciones liberales, la opción de López Murphy o la opción de Milei. Ese es un número enorme, un número que no existió en 2019, ni en 2015, ni en 2011. Estamos hablando de un crecimiento muy brusco de la oferta, de la demanda en realidad, más que de la oferta por liberalismo. Y bueno, entonces ahí empiezan a surgir los problemas, ¿no? Calculo que Candelario o Alejandro van a hablar más de esto también, no les quiero quitar demasiado tiempo, pero lo cierto es que en el marco del liberalismo tenemos problemas de definición, ¿no? Hay algunos candidatos que parece que se quieren ir más por el lado del conservadurismo popular, ¿no? Entonces los límites entre el liberalismo y el conservadurismo se vuelven difusos, pasan cosas raras, como por ejemplo en uno de los actos de Milei subió un orador a hablar del potencial genético de los argentinos, a dar discursos bastante antiliberales. Hay candidatos, por ejemplo en la lista de Milei, que poco tienen que ver con la tradición liberal y tienen más que ver con la tradición nacionalista, católica, conservadora, bastante retrógrada, digamos, si uno se considera a sí mismo liberal clásico, libertario. Entonces, bueno, hay que ver cómo se interpretan los resultados de las elecciones, ¿no? Porque
Es verdad que uno en Argentina vota listas, entonces, por más de que uno quiera votarlo a Milei, porque Milei le parece un candidato muy liberal, bueno, eso significa que también con él entra otra gente. Lo mismo ocurre en el caso de López Murphy por Juntos por el Cambio. Quizás uno quiere votarlo a él porque, bueno, él es una persona liberal desde siempre, que, digamos, porta los valores que los liberales queremos tener, pero a su vez está integrado en una lista con socialdemócratas o con conservadores también. Entonces, bueno, habría que cambiar algunas cosas en el sistema electoral argentino como para que uno pueda votar a los candidatos que quiere votar, ¿no? Y que eso no venga con un montón de personajes que uno no quiere, ¿no? Pero si tuviera que concluir, me parece que la nota de esta elección es el crecimiento impactante de la demanda por liberalismo que a los tumbos, si se quiere, se va llenando en términos de la oferta también, ¿no? Y eso es positivo, digamos. No significa que no haya problemas, los hay, pero de cara al futuro yo soy optimista en ese sentido. Muy bien, bueno, ¿qué decir sobre estas extrañas compañías? O sea, le voy a pasar la palabra a Alejandro. Yo, a ver. ¿Cómo ves la oferta liberal, Alejandro? Para mí es necesaria y es casi... La oferta responde a un cambio de época. O sea, hay un zeitgeist que lo podemos llamar liberal o lo podemos llamar... porque es verdad que uno se pone a pensar en, bueno, ¿cuál es la función del Estado? ¿Cuál es la función del mercado? Lo que sea, en abstracto. Y Argentina es un manicomio, o sea, es casi meta ideológico. Lo de Argentina es locura total. O sea, hoy hay un zeitgeist hacia más libertad y hacia más racionalidad, porque, digo, de nuevo, a mí me cuesta ver ideología en Alberto Fernández. Alberto Fernández es un mentecato total, o sea, y más allá de que Cristina y Néstor en su momento entendieron que el juego era por izquierda, son una banda de fascinerosos, digamos. Si el juego fuese por otro lado, hubieran ido por otro lado, digo. Entonces digo, hoy me parece que la realidad argentina tocó la pared, ya, digo, hoy por suerte hay todo un discurso de que hay que bajar impuestos, o sea, y por supuesto está muy bien, y lo celebramos. Tampoco había más lugar a un discurso de que hay que subir impuestos, digamos. No hay más lugar para decir que la inflación la generan los supermercados. Son demasiados años diciendo estupideces. Digo, hoy por suerte el sentido común, digamos, está variando. Y eso se debe en gran parte a los liberales, y también los liberales, o sea, es como un movimiento de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. También son elevados gracias a que el sentido común está cambiando. Digo, porque incluso, sacando los liberales que mencionamos, se ven discursos liberales o símil liberales en ámbitos donde nunca se veían, digo, porque la gente está harta. Y sobre todo con el acelerador que significó la pandemia. O sea, lo contrario a la pandemia es el concepto de libertad. Entonces, el concepto de libertad está más fuerte que nunca hoy. La novedad es que hoy hay una traducción de esto electoral. Y una traducción, ninguna todavía demasiado sólida, o sea, como para verlo como una fuerza, pero sí con referentes que tienen mucho volumen. O sea, lo de Javier en la ciudad, lo de Spert en la provincia, lo de López Murphy dentro de la coalición. Vos empezás a ver que adquieren volumen, que los escuchan más. Yo digo, eso para mí me parece una noticia extraordinaria. Digo, el próximo congreso va a tener, no es por expedir carnet, pero bueno, va a tener 3 liberales de carnet, digo, Spert, López Murphy y Milei, y después va a tener también, lo cierto que liberalish, digamos, por ahí. Los argentinos lo conocen, los extranjeros no, pero ellos, Martín Tetaz, Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas, digamos. También otra cosa que también es meta-ideológica, es la revancha de la economía. Digo, uno de los errores que tuvo Juntos por el Cambio es no querer ponderar a los economistas. Nunca quiso tener economistas en primera línea. De hecho, nunca quiso tener un superministro de Economía. Porque, nada, le tienen miedo al ministro plenipotenciario al estilo Caballo. Y la verdad es que los economistas requerían otro caudal político. Digo, en la última elección, Macri compitió contra un economista, Labaña,
contra otro economista, Spert. La principal figura del radicalismo, uno de los partidos más antiguos que tiene el país, era un economista, Lustó. El gobernador de la provincia más populosa de Argentina es un economista, Kicillof, un economista marxista, que es como un astrofísico terraplanista, pero es un economista igual. Digo, y Juntos por el Cambio requería también un volumen, o sea, necesitaba ponderar al economista. Bueno, ahora está López Murphy. Ahora se da cuenta que un economista, Milei, le empuja el eje ideológico. Que otro economista en la provincia, José Luis Espert, hace lo mismo. Digo, también es la revancha de los economistas. Y me parece bien, me parece muy bueno que haya economistas que se estén dedicando a la política. Montado eso, que encima sean economistas liberales, me parece fantástico. Me parece algo muy bueno. Después la cuestión de la pureza, de si vienen con agenda cambiada, bueno, eso es otra cosa. Creo que en el armado de Javier está esa tensión entre por ahí ser más trampista que liberal, y por ahí ser más liberal que trampista. Entonces hay veces que para el público de los trampistas termina pedaleando fuera de... O sea, cuando se pone a hablar de la imposibilidad de la democracia, que eres Darrow, ahí el trampista dice, ¿de qué diablo me está hablando? O sea, destrozar al que tenés enfrente. Y cuando para los liberales se pone a hablar de que, qué sé yo, de Soros y de no sé qué, o lo del cambio climático, que a mí me sorprendió mucho, porque me sorprendió mucho la importancia que le dan, sobre todo los jóvenes. Bueno, y ahí queda, entonces dice, che, pero pará, si vos me dijiste que era liberal, porque, bueno, está con esa cuestión, pero su magnetismo personal a mí me parece que está fuera de toda duda. La pregunta es cómo va a ser él para construir poder hacia abajo. O sea, si él quiere armar un proyecto nacional, va a tener que lograr que su imagen y su poder pueda trascender hacia, por ejemplo, referentes locales en las distintas provincias. Bueno, es un gran desafío, eso requiere habilidades políticas, requiere capacidad de negociación, requiere algo de lo que los liberales, la verdad, renegamos mucho, que es de la política, que de Maquiavelo esta parte no sabemos si es una ciencia, si es un arte, si es una disciplina, pero digo, requiere esa muñeca. Espero, me parece que tiene un poco más también tiene un poco más de experiencia, ¿no? Pero tiene un poco más de manejo político. Está en una provincia muy difícil, a mí me parece que los expertos también hay que reconocerlo, que lo está haciendo en una provincia muy difícil como es la provincia. Por supuesto estamos en elecciones, todo el mundo se pelea, todo el mundo dice si te gusta más este, porque no te gusta más este, si no, vos no sos tan liberal, yo no soy tan liberal, ese no es tan liberal, y es lógico porque los liberales siempre hacemos lo mismo, y porque además esto es Argentina, y porque además estamos en elecciones. Esperemos que después de las elecciones pueda haber algunas agendas comunes, porque, y con esto termino, porque ya hice demasiado, pero más allá de lo declamativo, que está muy bueno, lo cierto es que Argentina requiere reformas urgentes y necesarias, y las reformas van a necesitar algún grado de consenso. Algún grado de consenso para ese de, che, bajemos los impuestos, pasarlo a una política pública. Entonces digo, ojalá que se pueda trabajar un poco en conjunto. Perdón No te preocupes. Estaba pensando que es que has estructurado tus intervenciones como he hecho yo las preguntas, macho. La siguiente pregunta era la que necesita Argentina. Entonces, pero bueno, le voy a pasar a Candelaria el micro para que nos diga su opinión alrededor de la oferta política liberal en la Argentina a día de hoy. Bueno, yo coincido con las exposiciones que hicieron recién Marcos y Alejandro. Yo creo que el principal problema que ha tenido el oficialismo es que históricamente representaban era el Partido de los Trabajadores y hoy es el partido de los trabajadores públicos, digamos, de los empleados públicos y de los planeros. Entonces hay un montón de gente que no se ve más representada, y sobre todo los jóvenes no se sienten representados por el oficialismo, por el kirchnerismo o el movimiento, digamos, peronista. Y entonces, frente a esto, surge una demanda, y es muy interesante cómo se ve un corrimiento, digamos, hacia el liberalismo desde esos sectores, ¿no? Jóvenes que quizás vienen de familias peronistas, se han corrido hacia el liberalismo, y hoy en los debates en redes sociales es si vos sos libertario, si sos anarco, si sos minarquista, digo, es muy raro escuchar esto, y a su vez es muy interesante. Hay una demanda, quieren propuestas distintas, o sea,
sienten como que el modelo peronista o populista está agotado. Hay una realidad también que muestran las encuestas. Marita Carballo, una socióloga argentina, el otro día en una conferencia contaba que la mitad de los argentinos quieren vivir en otro país, ¿no? Esto es durísimo, y yo creo que la reacción a esto es, bueno, salir un poco del mainstream y buscar alternativas distintas que van por fuera, ¿no? Y por eso, digamos, yo creo que desde ahí se explicaría un poquito lo que se denomina el fenómeno Milei. Milei está haciendo su campaña hablando de libertad económica, ¿no? En un país como Argentina. Y también hablando de libertad, ¿no? Es muy impresionante, y eso ha corrido también el eje del debate. Los socialdemócratas toman la palabra libertad ahora, la izquierda toma la palabra libertad, ¿no? Le vacían el contenido y le agregan el contenido que ellos quieren después a la palabra libertad, pero se está escuchando, digamos, es una de las palabras claves, de los conceptos claves en esta campaña, y eso a mí me parece súper interesante. Una cosa también que quería mencionar es que en el último año, digo, para entender qué está viviendo la Argentina hoy, nosotros estamos perdiendo el valor de la moneda de una manera escandalosa, digamos. O sea, cuando estaba Mauricio Macri, que estaba en 27, oye, el dólar está a 197, ¿no? No sé si ahora capaz está a 200 mientras que estamos hablando. Pero digo, es una locura, y esto no parece frenar, y no hay desde el oficialismo o desde los candidatos del oficialismo una respuesta a esto. De hecho, hoy leí una nota que decía Alberto Fernández en la Torre de Babel, ¿no? Porque desde un mismo oficialismo salen mensajes re disparatados, re distintos, no hay un plan, no se ve un plan. Y eso es lo que ha generado también un espacio para para la oposición, ¿no? Que se sigue consolidando desde Juntos por el Cambio, que es esta coalición grande en donde está hoy Ricardo López Murphy, y desde Libertad Avanza, que es el partido que está liderado por Milei. La pregunta del millón es, ¿qué pasa el 15 de noviembre? ¿No? O sea, fantástico fenómeno, entraron los liberales al Congreso. Bueno, la Argentina tiene problemas muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, la deuda con el FMI. ¿Qué va a pasar con eso, ¿no? O sea, mientras que este fin de semana, en la reunión G20, el presidente se quiere reunir con Biden para que nos dé una mano, pero después dice que no vamos a pagar la deuda hasta que todos los argentinos no tengan plata. Bueno, son mensajes contradictorios, y es un problema que lo vamos a tener, que gane quien gane, y el tema es que la Argentina tiene que tener un plan para poder avanzar, y hay que buscar consensos en el Congreso. Si Milei gana, tiene que buscar consensos dentro de las comisiones en donde le toque trabajar. Y bueno, de hablar de la casta política y con desprecio, con desdén, bueno, van a pasar a ser parte de la casta política, la tienen que transformar desde adentro. Y eso para mí va a ser el gran desafío, y espero que no sea una desilusión, ¿no? No hay tiempo aquí en la Argentina no hay tiempo para equivocarse, ¿no? Mientras tanto, pasan cosas insólitas, como esta semana, por ejemplo, que se votó la ley del etiquetado frontal. Es un país donde el 50% de la gente vive debajo de la línea de la pobreza, donde el 36%, como les decía hoy, no llega, tuvo problemas para llevar comida a su casa. Digo, los precios cambian. El problema es la inflación, no es si un alimento es alto en sodio y la gente no leyó bien la etiqueta. Y estamos frente a problemas gravísimos. Yo creo, yo vivo en la Argentina y me quiero quedar a vivir en la Argentina. Claramente creo que tenemos una solución, que es dificilísimo y que la política es el arte de lo posible,
y que seguramente los candidatos a los que nosotros hemos votado se van a tener que tragar un montón de sapos, como decimos acá, pero es tan grande el problema que no hay otra manera, creo, ¿no? Muchas gracias, Candelaria. Sí, es la frustración que genera la política, ¿no? Al final es su óptima siempre. Y es como un intercambio de qué va primero, ¿no? Y un poco yendo a lo que señalaba Alejo antes de las áreas donde debería de haber consenso y las reformas profundas que necesita la Argentina, pues la pregunta va por ahí, ¿no? A corto plazo, en caso, pues a futuro, ¿no? Estas legislativas y luego unas presidenciales, a corto plazo, ¿qué áreas que hay que atacar en la Argentina? Porque también decía Alejo, es la venganza de los economistas de la economía. ¿Es todo economía? ¿Eso es donde hay que centrarse ahí a corto plazo? Porque a lo mejor es eso, ¿no? Yo siempre digo, para mí el liberalismo es respeto a la propiedad. Esa es mi definición básica del liberalismo. Yo veo a un liberal cuando está comprometido con la defensa de la propiedad en todas sus formas, cuerpo, propiedad física, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor la economía es la prioridad para proteger la propiedad, ¿no? O no lo sé. Alejo, ¿qué áreas hay que atacar así a corto plazo en política pública? No, bueno, yo estoy de acuerdo con tu definición de la propiedad es nuclear. Mi punto es que vos tenés que encarar reformas urgentes y necesarias. Y incluso los liberales que van a estar en el Congreso, digo, van a tener un costo. O sea, voy a poner un ejemplo. Che, todo el mundo ahora está fuera de la libertad y demás. Ok. En Argentina hay que actualizar las tarifas. ¿Qué significa eso? Que el gas y la luz van a salir más caros. Eso es lo correcto para hacer, digamos. Hay que hacerlo, digo. Yo no sé si cuando Ricardo López Murphy, Javier Milei, José Luis Espert, bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es actualizar las tarifas, bueno, no vayan a correr con un costo. ¿Me explico? Digo, hay que arreglar con el FMI. Hay que arreglar con el FMI. José Luis Espert el otro día lo dijo muy claro, me pareció muy sensato. Digo, bueno, hay que arreglar. Bueno, eso va a tener sus costos también. Yo no sé si la gente digo, creo que la izquierda va a tener más para ganar si hacemos las cosas bien, porque va a ser muy tortuoso hacer las cosas bien. Entonces, ahí creo que la izquierda más antisistema va a tener más para ganar. Hay que hacer una reforma laboral. ¿Qué implica eso? Bueno, entre otras cosas, que el contrato laboral del que sea contratado en el futuro va a tener menos derechos, por poner como lo llamamos acá, que el que fue contratado en el pasado. Ok, al que no tiene trabajo no le importa, va a estar mejor, pero hay muchos que te van a decir, che, mira, yo trabajo en una empresa y tengo estos derechos y estas condiciones, y mi hermano entró en la misma empresa y tiene menos derechos y cosas que yo. Está mal. Bueno, digo, o sea, más allá de hace falta menos Estado, hace falta menos impuestos, que todo eso es correcto, hace falta menos Estado, menos impuestos, vamos a tener que llevar esto a políticas públicas que siempre costó mucho implementar en Argentina, por eso nunca se implementaron. Entonces digo, yo creo que el cambio de mensaje es patente y está muy bien. Creo que la cuestión cultural cambió y está muy bien. Y la cuestión cultural y la cuestión de mensaje te ayuda a generar un clima para las reformas. Ahora, va a haber que ponerse de acuerdo en esas reformas y van a ser desagradables. O sea, acá por más que... Esto es lo que hay que entender. Si el presidente es Milei o Espert, o López Murphy, o Candelaria, o Marco Falcone, o Eduardo, o yo, va a haber que hacer reformas que van a tener costo, que van a ser desagradables. Ahora, por supuesto, van a traer grandes beneficios. En algún momento en Argentina vamos a tener que decidir si estamos dispuestos a hacer las políticas públicas correctas para tener los beneficios que tienen todos los países que la siguen adelante. Nosotros seguimos tratando de evitar de quitarle el trasero a la jeringa y de postergar la reforma y postergar la reforma y postergar la reforma. Bueno, la realidad nos parece estar diciendo, muchachos, no hay más espacio, muchachos, no hay más lugar. Es un gran desafío que tiene por delante los liberales, los más o menos liberales, los no liberales. Si no, va a volar todo por el aire, digamos. Va a volar todo por el aire y no importa después quién tenga el poder, digamos, va a tener un país destrozado y sin condiciones de políticas públicas. O sea, si el desafío de los liberales hoy fue, me meto en el terreno electoral
y les fue muy bien, el próximo desafío de los liberales es las políticas públicas. ¿Cómo lograr políticas públicas liberales? Esa es la próxima etapa, digamos. Pues si no nos quedamos en lo declamativo. Bueno, o en la cultura, que creo que la cultura sirve y ayuda. Ahora, listo, ahora ¿cómo convertimos la cultura y lo electoral en políticas públicas? Porque si no lo convertimos en políticas públicas, digo, nada, o sea, no termina en nada, en ningún cambio en la realidad. Y la política al final del día es para cambiar la realidad, si no nos quedamos en lo académico, en los medios de comunicación, en otras cuestiones, ¿no? Así es, yo es que estoy totalmente de acuerdo. Al final tiene que haber medidas que cambien la realidad. Y cómo comunicar y cómo asumir el puñetazo, porque efectivamente hay eliminar el salario mínimo va a ser un puñetazo. Pero a lo mejor para reducir el desempleo, por ejemplo, en España, que hay que proponer eso, bueno, claro, son esas cosas que efectivamente, si no se acaba en eso, difícilmente se podrá resolver el problema. Candelaria, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que las reformas no se tienen que dar de a una, sino tiene que ser un paquete de reformas. O sea, no pueden darse una sin otra, porque si no, no va a funcionar. Nunca funcionó cuando se intentó hacer de a poquito, un mechoncito, de acá, de allá. La Argentina necesita reformas estructurales y creo que ha llegado la hora. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Bueno, creo que hay mucha gente que está trabajando en ese sentido y ojalá que podamos hacerlo, ojalá que podamos realizarlo. Si me preguntan, bueno, el costo de la reforma laboral, bueno, sin ir más lejos, en el último año se crearon 85.000 puestos de trabajo públicos en la Argentina y se perdieron 89.000 puestos de trabajo privados. Entonces digo, ¿qué más que eso? O sea, eso es un costo enorme. O sea, nosotros ya no damos más. O sea, el que paga impuestos no da más en la Argentina. Se acabó, no hay otra salida, no hay una salida ni keynesiana, no hay, porque no hay respuesta. Esto requiere una reforma estructural que va desde reforma del Estado, reforma impositiva, reforma laboral, las regulaciones, la cantidad de regulaciones absurdas que hay en Argentina, y todo eso y hay mucho escrito al respecto, y hay gente que entiende muy bien cómo aplicarlo. Lo que faltaba en la Argentina de hoy era tener una representación política. Bueno, estamos llegando a eso, me parece genial, ahora hay que profundizar, no hay que aflojar, pero bueno, es muy compleja la Argentina, como decíamos y explicábamos recién. Es un país de locos, es un manicomio. Entonces, si vos tenés un poquito de sentido común, ya es un montón. Muchas gracias, Candelaria. Y cierra esta ronda Marcos. Marcos, ¿qué piensas al respecto en cuanto a reformas? No, bueno, estoy a grandes rasgos de acuerdo, tanto con lo que dijo Alejandro como con lo que dijo Candelaria. Me parece que hay un montón de reformas que se tienen que hacer al mismo tiempo. Digo, pienso en una reforma impositiva, porque Argentina tiene altos impuestos, tiene impuestos que se van creando sobre la marcha, que después se supone que son por una emergencia y después no desaparecen nunca, impuestos que se cobran de manera anticipada, y terminan siendo sobre pérdidas, por ejemplo, que nunca se devuelven. Un emprendedor que quiere tener un negocio tiene que estar tan preocupado por cómo comprar todo lo que tiene que vender, como por los múltiples vencimientos que tiene todos los meses de 1 millón de impuestos distintos en distintos niveles, nacionales, provinciales, municipales. Digo, en Argentina tenemos un problema bastante grave en el sentido de que, por ejemplo, los municipios que no están autorizados a cobrar impuestos están disfrazando la creación de tasas municipales y cobrando impuestos encubiertos sobre cuestiones que ya están siendo grabadas a nivel provincial o nacional. Digo, muchas veces se pagan impuestos múltiples por la misma cosa. Entonces, reformas impositivas tenemos que hacer, reformas laborales tenemos que hacer. Digo, es imposible contratar hoy de manera formal, en blanco, como decimos nosotros. El sistema empuja e incentiva la informalidad. Lo irónico es que esto ocurre no solamente en el sector privado, sino que también ocurre en el sector público. El sector público emplea personas de manera informal. O sea que evidentemente no funciona el sistema. Es bastante claro. Y perjudica, por supuesto, a los más pobres. Digo, este es el tipo de reformas que son progresivas, no tienen nada de regresivo, porque significa acercar un empleo formal
a personas de bajos recursos que no van a acceder nunca a empleos que están altísimamente sindicalizados y que tienen privilegios que no es posible mantener para todo el resto del país, que necesariamente solo puede tener una minoría. Entonces, también necesitamos una reforma del Estado, digo, en el sentido de, como decía Candelaria, el empleo público es alto, es lo único que crece hace años. Si uno mira los gráficos, las estadísticas, el empleo público crece constantemente desde 2003 hacia la fecha, mientras el empleo privado tiene altibajos, pero últimamente son más bajos que altos. Sencillamente no se puede, o sea, va a llegar un momento en el que la cantidad de empleados privados formales, que hoy en Argentina es de menos de 6 millones, sobre una población de 45, o sea, un número bajísimo, toda esa gente no puede mantener al resto del país. No dan los números. Digo, no se trata de si la gente está dentro o afuera cuando uno hace las reformas, se trata de que es imposible que la situación continúe de esa manera. Digo, necesitamos también una reforma en términos de lo que acá se conoce como planes sociales, ayudas, subsidios, porque por ejemplo Argentina, que es un país que, como les decía, tiene 45 millones de personas, es un país que tiene más de 1 millón de pensiones por discapacidad. Todos sabemos que son falsas, digo, o alguien cree que hay 1 millón de personas discapacitadas en Argentina. Eso no es verdad, es peor que si Argentina hubiese sido parte de la Segunda Guerra Mundial. Digo, hay un nivel de, no solamente malos incentivos sistémicos, sino que incluso hay corrupción, digo, hay cosas que se hacen deliberadamente mal que hay que cambiar. Y más generalmente, bueno, estoy de acuerdo en el mensaje de Alejandro y de Candelaria en que hay que cambiar el sentido común, que un poco está cambiando, en el sentido de que los argentinos, los jóvenes, por ejemplo, no tienen que querer entrar al Estado en lugar de entrar al sector privado solamente porque así van a tener la seguridad de su vida. Porque eso es lo que pasa hoy. Si uno hace una encuesta hoy a los jóvenes argentinos sobre qué tipo de trabajo preferiría tener, la mayor parte va a contestar empleo público. Y eso no lo van a decir porque sean malas personas o porque quieren vivir de otros, sino porque los incentivos los llevan a decir a eso. Porque una persona que entra al Estado no sale nunca y siempre va a tener un privilegio respecto a los empleados del sector privado, porque el sistema está hecho así. Entonces todas esas cosas tienen que cambiar, y por supuesto que tienen que cambiar todas juntas, y tienen que cambiar con voluntad política, ¿no? Muchas veces yo soy reacio a utilizar este término, este concepto de voluntad, porque por supuesto que todos queremos hacer cosas, y por supuesto que los límites existen, y no podemos hacer exactamente lo que queremos todo el tiempo. Pero me parece muy importante que el próximo gobierno que tenga Argentina, porque ya descarto que este no va a hacer ningún tipo de reforma razonable en ninguno de estos sentidos, tiene que mostrar firmeza, no tiene que mostrar miedo, y sobre todo, digo, porque si uno muestra miedo, te comen, digo, no hay forma de que vos puedas avanzar si no te imponés. Pero también hay que aprovechar bien las oportunidades que uno tiene, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay que pensar en lo que ocurrió hace 6 años, en 2015, 2016, con el gobierno de Macri, cuando llegó al poder y tenía, sí, es verdad, había asumido por poco margen, por 8 estadios monumentales, como dice Alejandro, pero tenía la presidencia, tenía el poder de los decretos presidenciales, por ejemplo. Hay muchísimas reformas de estas de las que estamos hablando que se pueden dar de alguna forma u otra a través de decretos. Hay otras que no, tienen que pasar por el Congreso, es verdad. Pero digamos, el derecho es maleable, quiero decir, hay siempre oportunidades de que desde el poder presidencial se implementen reformas importantes. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Macri, por ejemplo? Bueno, no dijo mucho sobre el estado en el que estaba en el país, porque no quería asustar, porque quería que todos creyeran que lo iban a sacar adelante sin demasiado esfuerzo. Pero las cosas no ocurren sin esfuerzo. Es como dice Alejandro, estas reformas, en un principio por lo menos, van a ser desagradables. Entonces eso tiene que quedar claro desde el primer momento. Y las oportunidades se tienen que aprovechar bien. En los primeros 100 días de un próximo gobierno, no se puede utilizar el poder del decreto presidencial para nombrar 2 jueces de la Corte Suprema que de todas maneras iban a tener que pasar en el Congreso, como hizo el gobierno de Macri. Eso es desperdiciar una oportunidad. Digo, uno puede hacer tantas cosas con el poder de decreto que no se tiene que poner a toda la sociedad en contra por una medida intrascendente, digamos, que no hacía la diferencia si ocurría hoy o mañana, porque de todas maneras tenía que pasar por el Congreso. Hay que aprovechar el poder presidencial. Entonces el próximo presidente me parece que tiene que mostrar firmeza y tiene que ser muy consciente de que no tiene mucho tiempo para hacer las reformas que requiere Argentina para que no estalle todo por los aires. Entonces va a haber que actuar y con firmeza. Muy bien, pues sí, como decía también Alejandro antes, ¿no? Tiene que haber gente dispuesta a asumir los costos, porque va a tener costos. O sea, va a tener costos, es una pelea, ¿no?
Bueno, pues por mi parte nada más, hemos cumplido, ¿eh? Candelaria desde una cafetería, yo desde el aeropuerto, ustedes ahí, o sea, lo hemos hecho, lo hemos sacado adelante la tarea, ¿no? Como siempre, yo he aprendido muchísimo. Gracias, Candelaria, gracias, Marcos, gracias, Alejandro, que ha sido un gusto volver a verte.